Hola gente, ¿cómo están? Pasaron 2 semanas desde la última vez que nos vimos y en esta ocasión volvemos a hacer una nueva reacción de lo que fue el partido de Newell's ante Argentinos Juniors por la fecha número 14 de la Liga Profesional y tenemos que hablar de lo que fue el espantoso rendimiento del conjunto del Gallego Méndez, un equipo que, hay que ser sincero, fue un desastre. Fue una muestra más clara de un equipo sin ideas, sin alma, sin corazón. Un conjunto del Gallego que fue la primera vez que se paró un 11 titular en donde los 11 jugadores que estaban en cancha ni uno era de las divisiones inferiores del club. Algo que resaltó muy bien la televisación del encuentro esta noche de domingo. Pero volviendo a lo que fue lo que propuso este equipo en cancha, básicamente las únicas variantes que tenías era la salida de Hoyos por lesión y la inclusión en el arco de Ramiro Macaño y el cambio táctico, si se puede decir, de la salida de Tomás Pérez en la contención para sumar a Ever Banega al lado de Matko Viljevic y jugar con dos mediapuntas tratando de, por así decirlo, tener dos jugadores de peso extra en ofensiva y dejándolo solo al Pigu Fernández Cedrés para la contención en caso de una contra. Y vaya que terminó pasando, porque en los primeros minutos de partido uno veía que Argentino Junior, que venía de quedarse sin técnico ante la salida de Pablo Guede y estaba de reemplazo el entrenador de la reserva, uno podía notar que el conjunto local del bicho de la paternal estaba incómodo por momentos en lo que pretendía hacer la cosa que pretende hacer Méndez siempre, que los jugadores vayan a presionar siempre en la salida del rival, no dejándolo tener pelota dominada y ante una posible pifia agarrar la pelota, atacar bien rápido y tratar de llegar al primer gol. Pero la cosa no terminó pasando porque Newell's es un manojo de nervios y 11 muertos tirados en cancha, por así decirlo, que no pasaron ni siquiera 15 minutos que de una contra, de un pelotazo largo que te lo agarra a toda tu defensa mal parada, en un mano a mano entre la disputa en la posición de la misma pelota entre Herrera y Velázquez, que entre semana lo tuvo de hijo tanto a Vinicio Junior como a Rodrigo en lo que había sido el partido entre la selección de Paraguay ante Brasil. En esta ocasión, irreconocible Velázquez la termina agarrando José Herrera la posición y la pelota se acomoda, tira un centro al medio de zurda para que Lescano apareciese solo de cara interna como si fuese un penal en movimiento, la termina clavando en un ángulo y ponía el 1-0 parcial. Macaño prácticamente un espectador mirando cómo la pelota se le colaba en un ángulo y parecía, después de lo que había sido ese primer gol del conjunto local, la crónica de una muerte anunciada, porque el rendimiento después volvió a ser más de lo mismo que se vino demostrando a lo largo de todo este ciclo Méndez, que había iniciado con una victoria ante Barraca Central y después poco y nada, demostrando que es un equipo sin idea, es un equipo que no Ibalna ni siquiera 3 pases seguidos en campo contrario, no tiene profundidad a la hora de penetrar las defensas rivales que, viendo cómo juega Newell, saben básicamente cómo pararse, porque los jugadores que están adelante ni siquiera se mueven. Son una cosa de no creer. Cardoso que no te desborda, Besosi que te hace uno o dos firuletes y cuando tiene que tirar el centro no lo hace y termina volviendo a jugar atrás, tanto o con el Pitu Fernández Cedrés o con el propio Angelo Martino, que después terminan la jugada mal y después terminan con una jugada de contra porque te la agarró todos tus jugadores en ataque y con la defensa toda prácticamente desalineada y desordenada, terminando con jugada de peligro, como fue la segunda jugada de gol, que fue prácticamente peor que el primero, porque José Herrera, que básicamente fue la figura del partido, agarra la pelota
el chabón se acomoda viendo cómo el nivel de confianza del jugador estaba en un pico bastante alto. Le pega de zurda, la clava de 30 metros en un ángulo, travesaño, te lo termina rozando poco más o menos, pero Macaño, otra vez de espectador, porque encima que estaba mal posicionado, viendo cómo el volante rival del conjunto del bicho te termina colocando la pelota donde te la termina colocando y poniendo el 2-0, básicamente por lo que estaba sucediendo en el partido era un resultado corto, porque uno empezaba a notar que el rendimiento individual de los jugadores cada vez es más bajo, las proyecciones que querés tratar de lograr a través de los costados no se te terminaron dando, y cuando lo terminás logrando en algunas ocasiones esporádicas, cada vez que tirás el centro, el 9 no está. O llega 2 minutos, 2 horas tarde, o siempre se termina mal posicionado. Cada vez que o lo toca un defensor central se termina desparramando por el suelo. Y luego le termina metiendo un patadón a uno de los defensores argentinos que básicamente Rapalini le tuvo que sacar amarilla. Y en una peor fue cuando encima que Línea terminó cobrando posición adelantada, pero el chabón se iba solo con pelota dominada, se tardó 3 días básicamente en acomodarse y ejecutar la pelota ante un ruso Rodríguez que estaba vencido. Lo mueve un poco el defensor con su humanidad y el chabón se termina desparramando en el suelo. Es un impresentable total el Colo Ramírez, que después lo terminó sacando en el entretiempo el gallego Méndez para que ingresase Juachón García, y también lo sacó el paraguayo Cardoso para que ingresase Mateo Toto Silvetti, tratando de buscar otras variantes en ofensiva, pero el juego de Newell seguía siendo lo mismo, que era la nada misma, siendo redundante con mi explicación en relación a lo que había sido este partido. Porque el jugador que estaba encargado de ejecutar las pelotas paradas a tu favor, que era Ever Banega, no acertó una pelota. Encima que el chabón cobra más de $80.000 al mes, todas las pelotas las terminó ejecutando para el ojete. Tira un centro, la despeja el primer defensor. Tira un centro, va a las manos del arquero. Ejecuta un córner, termina la pelota pasada para que no la cabecee nadie y terminase en una posible contra. Pero era una cosa de loco lo que terminaba pasando en cancha. Más cuando trataba de desbordar, ya sea con Martino, que tiraba un centro a la nada también, era otro centro largo, o algunas que iban a la cabeza de Juanchón, que alguna que otra terminó ganando de cabeza, pero que no terminó de exigir al ruso Rodríguez, que estaba bastante cómodo y piola en su valla, y los defensores que no tenían que hacer alguna tarea bastante exigente a la hora de marcar y cerrarle espacios, porque Newell era un manojo de nervios y sin ideas a la hora de ejecutar alguna acción que pareciese una jugada de peligro. Venía el tercer gol, en donde Macaño salía con pelota dominada, tratando de jugar una pelota en corto para el Pitbull Cedés, que nadie le avisó que tenía un jugador detrás que se lo estaba comiendo. Le termina estirpando la pelota. Tuvo que salir a la apurada Macaño después del error que cometió. La termina cortando, pero después en el rebote aparece Herrera, la figura del partido, que no hace más que pinchar la pelota. Y viendo cómo después Salcedo se termina desparramando, tratando de despejar la pelota, cosa que no terminó llegando. Y ponía el 3-0 y la historia era básicamente finito, que el último apague la luz y que se vayan todos a la mierda. Pero lo peor de todo, de lo que hizo este entrenador, fue que no faltando ni 10 minutos para que terminase el partido, lo manda a la cancha a Valentino Acuña, que habrá tenido solo algún puñado de convocatorias para sumarse al banco de suplentes. No tenía ni siquiera minutos en primera, que uno lo reconoce por sus buenas actuaciones en el Mundial Sub-17 y su trayectoria en seleccionados juveniles. Pero hermano,
en este contexto, cómo están las cosas, ¿cómo vas a mandar a un pibe de 18 años a, a jugar estos últimos minutos de partido con el equipo 3-0 abajo, con todos tus jugadores bajoneados, que no hacían nada, y encima lo mandás al pibe? Gallego Méndez, sos un cobarde, sos un cagón, no podés hacer esto. ¿Qué recuerdo se va a llevar el pibe ahora de su primer partido en la primera de Newell? Que en un contexto malo, que vos lo ponés por poner, y ni siquiera porque tenés pensado en un análisis táctico que pudiese tratar de resolver o buscar una variante que te permitiese llegar aunque sea al empate. Cosa que no iba a terminar dando por cómo se estaba desarrollando el encuentro en cancha. Pero eso no se hace. El contexto de Newell es terrible. Seamos sinceros. Más aún cuando encima el chabón se escapa, no da la conferencia ante los colegas que fueron a la paternal, a la paternal a cubrir el partido, ya sea para radio o para televisión, de los medios locales de la ciudad. Y de seguro nos vamos a terminar enterando ante una confirmación oficial que Sebastián Méndez no va a ser más el técnico de Newell's, y veremos quién va a hacerse cargo en las próximas horas del plantel de la primera división, que va a tener que jugar el próximo sábado por la fecha número 15 ante el Tigre de Sebastián Domínguez. Bueno, gente, yo por mi parte ya me estoy retirando. Les recuerdo nuevamente que se suscriban, que le den like a los videos para que la comunidad siga creciendo y que podamos tener una charla, ya sea en la caja de comentarios, para que ustedes expresen su opinión sobre lo que es la actualidad de este equipo de Newell's. Yo me despido y nos estaremos encontrando en el próximo encuentro.